buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Con Todo Respeto, el programa de análisis y debate del Canal 44 en la Universidad de Guadalajara. Le doy la bienvenida a mis compañeros Diego, Jaime, ¿cómo están? Muy bien, buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, David, Jaime, pues sí, buenas noches a todos en casa, listos para este programa. Hoy no pudieron venir las compañeras. ¿Qué les hiciste, Jaime? Nada, siguen festejando, Erika sigue festejando. Sí, está festejando, ¿verdad? Sí. Se concede por ese un abrazo, nombramiento. Una felicitación a la compañera. Mandamos una felicitación a Erika Loyo, la nueva procuradora de Derechos Humanos de la Universidad de Guadalajara. Que arrasó, Consejo General Universitario. Compró los votos, ¿no? Muchas felicidades a nuestra colega Erika Loyo. Bueno, vamos con un tuit internacional de un conflicto interno que está sucediendo en los Estados Unidos. Vamos a ver, dice Almudena Ariza, Harvard demanda al presidente Donald Trump por coacción y ataque a la libertad académica. En respuesta, es la respuesta de la prestigiosa universidad tras el bloqueo de $2.300 millones en fondos federales. Acusa a la Casa Blanca de chantaje político por exigir el fin de programas de diversidad. Es la primera universidad del país en plantar cara al presidente de Estados Unidos en los tribunales. Como ustedes saben, desde hace tiempo Donald Trump ha estado hostigando a muchas universidades privadas y públicas de los Estados Unidos, pero particularmente a Harvard, por tratarse de una universidad, pues sí, de élite exclusiva y de gran prestigio, que ha sido muy crítica de la gestión del republicano, pero también defensora de la diversidad sexual y de las minorías raciales en Estados Unidos, y también de la migración y de muchas causas que incomodan al presidente de Estados Unidos. La tensión ha llevado a unos niveles insospechados, donde incluso han detenido a algunos estudiantes extranjeros por no tener, digamos, la documentación requerida a la manera que lo quiere el gobierno americano, o incluso plantear la posibilidad de impedir que se otorguen visas a estudiantes extranjeros para que puedan entrar a Estados Unidos a estudiar en Harvard y otras universidades. Diego. A ver, sí, yo creo que es muy interesante esta manera en que Harvard ha enfrentado a Donald Trump, a diferencia de otras universidades que simplemente no pudieron por su propia estructura, como el caso de Columbia, ¿no? Que no soportó. ¿Y qué fue lo que hizo Trump? A través del Departamento de Educación, cortarle los fondos de apoyo, que básicamente son fondos de apoyo para investigación. Pero, digamos, en Columbia, todo el Centro de Medicina depende fundamentalmente de esos fondos, el Centro de Estudios de la Tierra también. A diferencia, Harvard tiene un gran patronato único, ¿no? Que es más o menos, para darse una idea, el tamaño de Harvard es como el PIB de Ecuador, ¿no? Es el tamaño de Harvard. Harvard es la universidad más grande y más rica del mundo. $52,000 millones en el endowment, en el fideicomiso. Sí. Entonces, pues los 2.300 millones no es que no les hagan falta, pero es que dijeron, no nos va a doblar. Y básicamente lo que quería Trump era, uno, que le diera la lista de todos los nombres de los estudiantes que habían ido a una manifestación pro-Palestina, y Harvard dijo, por supuesto que no. Sí, esa es una libertad que no vamos a violar. Y ahí empieza la escalada primero con el secretario de Educación y ahora directamente con Trump. Me parece que Harvard está planteando una batalla no solo muy digna, sino fundamental, porque además lo está llevando a tribunales. Los abogados de Harvard, uno de ellos es J.D. Vance, ¿no? El vicepresidente. Él es de Yale. Él es de Yale. Es el nivel, digamos, al que se va a enfrentar. Yo creo que tiene muchas posibilidades Harvard de ganar, ¿no? Por lo menos judicialmente. No sé si los 2.300 millones nunca se los vayan a entregar o vayan a tardar rato en entregárselos, pero me parece que es la batalla más interesante que se está dando contra Donald Trump en Estados Unidos. Es ejemplar la batalla que ha enfrentado el rector, que ha empezado a ganar muchísimas simpatías, incluso en las últimas graduaciones han ido de toga ya no negra, sino roja. Han ido pues liderazgos muy importantes a decir que Harvard está dando la lección de la resistencia al autoritarismo de Trump de una manera ejemplar, ¿no? Como no lo han hecho otras universidades que, como ya lo explicaba Diego, pues no han resistido. Y creo que Trump quiere doblar a la universidad más antigua de Estados Unidos, a la que siempre sale en el primero o en el top 3 de las mejores universidades
del mundo en todos los rankings que miden las universidades, ¿no? Cuando no es Harvard. Sale Oxford, Inglaterra, Oxford, Cambridge, Inglaterra, Princeton y por Harvard. ahí andan, pero siempre está en el top 3. Es la universidad más antigua de Estados Unidos. Y creo que estaba también en todo. Creo que la Penn State es más, la Pennsylvania es más vieja, pero sí es la más prestigiosa y más rica. Y la más rica. Y la que Entonces, más es premios la que Nobel resistió. tiene. En abril los empezaron a molestar. Por ahí en abril fue cuando les pide esta información. Harvard se lo rechaza. Le quita $2,000 millones. Luego en mayo le aumenta $3,000 millones. Luego amenaza a todas las dependencias federales de Estados Unidos que tienen algún tipo de convenio con Harvard, que también les genera ingresos y también se lo cierra. Entonces yo creo que este rector, se me olvida el nombre del rector de la Universidad de Harvard. Sí, a mí también se me escapa, pero qué escenas tan Pero está elocuentes liderando una lucha muy digna, a diferencia de otras instituciones, de otros multimillonarios, de otros directores poderosísimos de medios de comunicación que se le han doblado a Trump. Y creo que también es un mensaje para todas las universidades, no solo de Estados Unidos, sino del mundo. Esa dignidad, la resistencia, esa, digamos, autoridad moral, esa resistencia, esa defensa de la libertad. Cuando las universidades hacen bien su trabajo de crítica, de contrapeso, de independencia, pues es la mejor versión. Harvard pasó en muchas de las encuestas de ser una institución, digamos, envidiada, a la que se le hacían reclamos de ser excluyente, de elitista, de Alan Garber. Ahora es una universidad a la que muchísimos no solo aspiran, sino que admiran, precisamente por una defensa de su presidente, como de toda la directiva y de este board, de este consejo que maneja, digamos, la institución, que ha sido, pues, ejemplar. Como bien lo dices. No se puede decir que Harvard sea de izquierda, nunca ha sido de las liberal. Es liberal. Pero sí es bastante liberal, ¿sí? Porque las de California sí son mucho más progresistas, ¿no? Harvard no, pero Harvard sí es una universidad que tiene una dignidad y un sentido. Lo que están planteando es, la demanda es por la primera enmienda de Estados Unidos, ¿no? La libertad de expresión. Y ellos tienen más una cuota de 25% de alumnos extranjeros, más o menos. 50 ¿no? Ya. En muchas, bueno. En algunos, el promedio hasta donde son 25%, que además son una gran fuente de ingresos, porque les cobran bastante más a los extranjeros, ¿no? Y una gran fuente no solo de diversidad, sino de conocimiento. La gran parte de los premios Nobel son esos extranjeros que están todo el tiempo tratando de atraer a Harvard, ¿no? Bueno, egresado de ahí es Obama. No, de Chicago. No, pero es que también hizo una especie de posgrado en Harvard. Bueno, diplomados, muchos. Casi todos. Ahí sí, mucho político va un verano y pone su currículum Harvard. Bill Gates es sí, bueno, él sí, claro, por supuesto. Vamos a pasar a otro tuit también, por supuesto, de Estados Unidos, porque las cosas no paran en Harvard, sino también salpican a la Casa Blanca. Dice Rubén Gisbert, adiós a Elon Musk. Se cumple nuestra predicción durante la campaña de Trump. Musk apoyó económica y mediáticamente a Trump y lo metió en el gobierno para promoverse. Pero señores, Musk, un empresario liberal, no puede seguir apoyando la política conservadora de Trump. Más allá del antiwoquismo, esto se acabó como era lógico y natural. Efectivamente, se anunció hace unos días la salida de este controvertido empresario, el hombre más rico del mundo, de una agencia del gobierno para la eficiencia gubernamental, por sus siglas en inglés Dodge, que básicamente se dedicó en 100 días a desmantelar una importantísima parte de la administración pública federal. Pero como él mismo lo llegó a decir, con motosierra, no con bisturí, no con pinzas y tenazas, sino con hacha, machete y motosierra. Y eso llevó a un desajuste brutal del gobierno americano que ahora sufre consecuencias y es parte de lo que explica la salida de Elon Musk. Por eso aquel regalo de Milei, ¿no? Cuando conoció a Musk, que le llegó con una motosierra, parecían jefe de cárteles. En vez o de película de terror chafa. Sí. Y, a ver, como que empezó a haber roces, ¿no? Por este protagonismo que tienen esos dos
personajes y no sé, como que Trump le movió el tapete ahí para que Musk un poco pues se hartara y dijera que estaba un poco decepcionado del presupuesto que había presentado Trump y que no atendía como la austeridad que él buscaba o como el corte de gasto que él buscaba y que eso le había decepcionado mucho y eso puso como razones para dejar el gobierno de Estados Unidos. Además que decía, en el gobierno se trabaja como nunca y estoy descuidando mis negocios en los que no se trabaja tanto y gano más. A ver, al Le revés. cuesta, ¿no? Le costó casi por el 25% del valor de la empresa en bolsa su incorporación al gobierno. Tesla le está yendo no mal, fatal, ¿no? Y justamente Y uno de los SpaceX. productos... SpaceX truena como cada 15 días un cohete, ¿no? Pero el producto que hundió a Tesla fue justamente la Cybertruck, que aquí la tenemos tan encumbrada. Entonces, hay factores que tienen que ver con las empresas. Y la otra es que, uno, dos egos de ese tamaño no caben en el mismo gobierno. Y segundo, que la manera de hacer las cosas de Musk era absolutamente brutal. Si nosotros nos quejábamos de que López Obrador cortaba con machete y no con bisturí, no, pues llegó con motosierra, ¿no? Y lo que empezó a pasar es, uno, que bloqueó algunas funciones del gobierno estadounidense, dos, muchísimo problema de desencanto en muchísimos votantes de Trump que de repente se vieron afectados por ese tipo de recortes, ¿no? Y tercero, porque finalmente los empresarios en política suelen ser un fracaso. Y este es uno más. Así es. Claro, y hubo un montón de demandas, juicios, y armó un desastre. Pero bueno, vamos a tener que ir a un corte. Estamos con todo respeto. No le cambie, volvemos. La elección judicial del 1 de junio de 2025 en México, con una participación del 13%, ha generado un debate sobre la necesidad de reformas adicionales para fortalecer el sistema judicial. Aunque el gobierno la calificó como un avance democrático, la baja participación y la falta de información sobre los candidatos han suscitado preocupaciones sobre la legitimidad y la independencia del Poder Judicial. Gracias por continuar con nosotros aquí en Con Todo Respeto. El primer bloque fue como para calentar motores y entrarle al tema obligado de esta semana, del que se ha hablado no desde este domingo, sino desde febrero del año pasado, que el padre de esta reforma, que es Andrés Manuel López Obrador, presentó junto con aquel paquete de reformas, esta que era la principal, la reforma al Poder Judicial, que él siempre decía, el Poder Judicial no se va a limpiar hasta que se elijan democráticamente los juzgadores del Poder Judicial Federal. Eso pues se consumó el domingo con la elección desairada que pues fue organizada de una manera muy precipitada, llena de improvisaciones, que generó pues una jornada electoral que fue desairada por los votantes, Diego. Sí, a ver, una elección producto de una reforma mal hecha, ¿no? Entonces, a partir de esa reforma hecha con prisas y con las patas, ¿no? Porque además tuvieron muchos años, un año para hacerla, pero a la hora que ya la presentaron una cosa verdaderamente horrorosa. De hecho, hay quien dice, la elección hay que cuestionarla de origen porque hubo violaciones al debido proceso electoral, digamos, que es, tú no puedes modificar las reglas 90 días antes de iniciado formalmente el proceso electoral. Aquí estaban haciendo reglas en el proceso electoral. O sea, ya dentro del mismo proceso seguían cambiando, pues con todo lo que no legisló bien el Poder Legislativo, lo tuvo que hacer el INE tomando acuerdos verdaderamente extraños. Y finalmente... Como la selección de los candidatos del Poder Judicial, exacto, por ejemplo. No, y luego, las famosas tómbolas, todo eso. Y el otro elemento que me parece que es crucial es, no hay manera de que salga bien una elección con esas boletas.
¿no? Es decir, así no se puede elegir a nadie, como quedó claro. Es decir, la gente no fue a votar, está hablando de 13%, yo creo que va a cerrar abajo del 12, va de entre 11 y 12, ya a la hora que terminen de hacer el conteo. Yo sí fui a ¿no? votar. ¿Sí? ¿Tú, Diego? No, yo no fui a votar, fui a ver casillas, pero no voté. Yo fui a observar. Fuiste a reportear, ¿no? No, a ver, a mí me parecía que el no participar era una forma también válida de oponerse a este tipo de elecciones, que tendrá que replantearse completamente. Si vemos el resultado nada más de la Corte, todos los que ganaron son del Poder Ejecutivo, todos. Y todos los que ganaron estaban en los acordeones de Morena. Sí. Entonces, a ver, ¿cuál es el sentido democrático de esto? ¿No? Es decir, ¿cuál es la diferencia entre que el presidente mande a un Congreso que controla los nombres de su terna y que elijan a quien quiera? Hay una diferencia fundamental. La legitimidad. 7,000 millones de pesos. ¿Sí? Esa es la diferencia, porque el dedazo es el mismo. ¿Sí? La diferencia es que uno cuesta muy poco y la otra es un despilfarro monumental sí. de dinero. Más allá del despilfarro de la austeridad republicana, ¿no? Es decir, no hay una diferencia sustancial, salvo, te voy a decir, que en el otro sistema había como cierta obligación de proponer perfiles de un nivel básico mínimo que López Obrador lo rompió. O sea, que tuvieran un mínimo de presentabilidad. Sí, para que el presidente no se viera, ¿no?, tan forzado, tan exhibido. Ahora ya con Lenia Batres ya el bajón del perfil fue grave, pues, ¿no? Claro, de hecho, esa auscultación, ese piso mínimo básico que se había respetado incluso con la renovación total de la Suprema Corte en el sexenio de Zedillo, que aunque fue una repartición entre los partidos políticos de entonces, PAN, PRI, PRD, fue una repartición por cuotas, pero no por cuates. Cuotas de partido, pero con perfiles bastante altos de parte de cada uno, de suerte que esa primera corte de los 11 ministros fue bastante, digamos, buena, empezando por Olga Sánchez Cordero. Pero no sirvió para nada. No, yo sí creo que esa corte modificó, muchísimo, modernizó, por supuesto, el Poder Judicial. No. Quien rompe ese piso básico de perfil es López Obrador, proponiendo a Lenia Batres en un mecanismo, sin hablar de su perfil, digamos, no apto para ese cargo, sino la mecánica del proceso, donde agotó 2 rondas a sabiendas de que no iba a pasar su terna para finalmente ejercer el derecho de nombrar una vez que pasó 2 rondas fallidas en el Senado. Es decir, abusando de un mecanismo, digamos, extraordinario, sabiendo que iba a llegar hasta esa última instancia, hizo las cosas de esa manera. Ahora bien, creo que lo más importante de la elección más importante de la elección judicial del domingo es que ese famoso mandato que se inventó López Obrador el año pasado para justificar esta reforma judicial. Y para tener los votos en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados, ¿no? Que por cierto, esa mayoría artificial, manipulada, pues casi abusiva para lograr esa mayoría calificada, que eso es algo que hemos discutido aquí, pero que se ha olvidado ya. Pero el hecho de decir que había una demanda social por democratizar al Poder Judicial fue absolutamente falso. ¿Sí? Eso nunca existió. Ni era, en las encuestas. Era la coartada para un ánimo revanchista que siempre hubo es que detrás de la el reforma. leitmotiv de la reforma judicial es una revancha de López Obrador, no solo contra los ministros, sino también contra los magistrados y jueces y contra quienes no conocía, algunos propios, como la hija de Sánchez Cordero, que finalmente no entró, pero que era de carrera judicial. Sí. Y el resultado demuestra que se impuso esta movilización que llevó los mínimos votos necesarios para que ganaran los que estaban en los acordeones del oficialismo. Y si hubieran llevado la mitad, hubieran ganado igual. Porque hubo acordeones también, unos acordeones muy débiles, impulsados por una oposición desdibujada. Ojo, los acordeones de Movimiento Ciudadano fueron código compartido con los de Morena. Bueno, en entonces sí hubo alianzas. Sí. Por nombres, nombres particulares. En Nuevo León fue mucho más evidente. Vulgar. En Jalisco no hubo así como un elemento que confirmara eso de los acordeones diseñados en conjunto. No, había un acordeón naranja, un acordeón guinda, pero repetían algunos nombres o se pusieron de acuerdo en algunos números
para Ahora, ir a las urnas con lo ellos. que falta ver la composición de los otros espacios de el nuevo Tribunal de Justicia. Se lo llevaron completo, ¿eh? Sí. El carro completo. Sí, En el de no, que disciplina, eran los carro más completo. importantes, No, no, los que van a querían. llevar La todo. corte y el de disciplina judicial, carro completo. Y nosotros también. No, Aquí la no pregunta... necesariamente magistraturas y juzgados. Sí, no. creo que los que su Porque ahí prioridad hay era tener la una corte revoltura por las y tener el demarcaciones nuevo tribunal. electorales Claro, que no coinciden que no con coinciden, estados. por eso. Entonces, mientras Durango, pero uno en sentido, Y yo, Coahuila en otro, otro, y quién sí. sabe quién va a entrar, el verde, el PT, el narco, los abogados, los despachos, ahí sí es un poco incierto el resultado. Pero, Pero va a ser oficialista mayor. Si vemos la de la Corte, que ya prácticamente está decidida, ¿no? Es decir, ¿cuál es el sentido de tener ese tipo de magistrados que propuso Morena, ¿no? Es decir, la verdad es que si tú los ves, o sea, carrera judicial, No tienen. nada No, más hay uno que puede decir, bueno, este tiene carrera judicial, pero en el tribunal administrativo. Un académico de la Universidad de Nayarit, que no sé si sea bueno o malo, pero es un académico. Los demás... De la no- Ibero. ¿Qué? De la Ibero. No, bueno, pero él estudió originalmente y fue académico de la Universidad de Nayarit, Ah. ¿no? Giovanni, ¿no? Pero finalmente vamos a tener una corte que, más allá de su función, va a ser muy obediente. Pero la manera de despedazar al INE, el INE quedó absolutamente fregado y desprestigiado después de este proceso. Y va a ser, a partir de este proceso, el ideal para decir, ahora hay que reformar el sistema electoral. Y es lo que viene, y me parece que va a ser un retroceso espantoso. Que es un INE que ya está muy cuestionado por la forma en que fue resolviendo... Incapaz. Que fue resolviendo los temas de organización de la elección judicial junto con el Tribunal Electoral. Sí, los dos. Hay una cuestión que creo que sí puede de pronto ser una diferencia, es que a pesar del desaire, a pesar del fracaso en el llamado de las urnas, sí hay, digamos, una proyección, un posicionamiento de algunos, como el que va a ser Hugo Aguilar, el que va a ser presidente de la Suprema Corte, que El él Benito Juárez. antier no lo conocía nadie en este país y hoy todo el mundo está hablando de él. Va a ser ministro, es alguien... Va a ser presidente. Oye, y rebasó a Lenia. Y creo que ahí Pero, hubo pero, roces pero, a ver, internos. pero Claro, fíjate, claro. Víctor Manuel González Romero, el rector de la Universidad de Guadalajara, dio una explicación muy lógica. Dice, el voto de las mujeres se dividió entre 5, el voto de los hombres solo entre 4. En los propios Sí. acordeones de Morena. Entonces, en eso ya llevaba ventaja. Sí, hay un asunto aritmético. No Era el que iba arriba, era el que se peleaba Aguilar, ¿no? Igual que Batres era de las primeras, ¿no? Los primeros llevaban ventajas sobre los de abajo para los que no habían decidido, ¿no? Visual, una Entonces, ventaja visual. Entonces, él desde ayer, antes de que dijo, le va a ganar a Lenia por razones matemáticas. Ahora, yo leía que Lenia dijo que era una traición desde arriba. Digo, no sé dónde lo dijo, pero lo leían allí en alguna columna. Lo que me dice que hay como desacuerdos en el resultado. No, bueno, si la misma presidenta hoy dijo, hay que Y ver, hay porque que- tiene que ser sí. mujer, y salió Eso otra de también ahí hizo- a decir, no, es el que tenga más votos, dice el artículo 94, y será el que tenga más votos. Eso lo aclaró bien Tadei. la presidenta Bueno, es del que está en la INE. Constitución, digo, no hay Sí, mucho que aclarar más que leer está el un poco párrafo, complicado, ¿no? Claro, más bien Lenia empezó a lanzar la idea de que tenía que abrir con mujer cuando en realidad la cuestión de género está claramente en el 5-4. que es en 5-4. Pero una cosa es el cargo y otra cosa es la función. Y en ese sentido la función le corresponde al presidente a quien más votos obtiene. Y, según la y Constitución. dentro de 2 años Lenia va a ser. Claro. Sí, le toca porque van a ser rotativas. Muy bien, vamos a seguir hablando de la elección judicial y del papel que tenga el INE en el cómputo del resto de los espacios que estuvieron en juego el domingo, 881 espacios. Se ha centrado la discusión en el tema de la Corte. Falta ver los perfiles que lleguen al tribunal, a este nuevo tribunal y luego a los electorales, a las magistraturas de circuito y a los jueces de distrito. Así es de que habrá mucho de qué hablar. Por lo pronto, vamos al patinazo con el acostumbrado ya, pues, cartón. Es como el espacio de Cucho, ¿no? Vamos al espacio de Cucho. Vamos al espacio de Cucho. Hoy no estuvo bueno.
Al estilo Jalisco, señor no va a votar. ¿Había elecciones? Pregunta. Bueno, Pablo Lemos como... ¿Quién crees que va manejando ese Tesla? Pues el cartón de Cucho deja entrever que es el gobernador de Jalisco. Qué elegante se ve ese carrito, ¿no? Que junto con Guanajuato. otros gobernadores panistas Opositores. no fueron a votar. Ah, no. pero Algunos sí fueron a algunos votar. sí, otros no. Samuel y Livia, sí. El de Coahuila también, no. Más bien Lemos fue de los pocos que no votó. Y Guanajuato tampoco. No, sí. Livia sí salió. Sí. Pero la votación más baja es Guanajuato y Jalisco. Algunos dicen que fue Guanajuato, que fue Jalisco, pero es la votación más baja, alrededor del 7-8%. No, Guanajuato creo que tiene menos de 5. No. Jalisco tiene 7.05 y Guanajuato 6.5. La Sí. diferencia es de medio punto porcentual. Sí. Mi hipótesis es que en Jalisco en realidad votó menos gente porque aquí operaron 2 maquinarias. En Guanajuato solo una, la de Morena. No operó el PAN. Aquí sí operó MC y por supuesto en los 2 estados Morena. Si quitas la operación, en realidad votó mucho menos gente en Jalisco que en Guanajuato. Lo que quiere decir que la operación y la movilización que intentó el oficialismo no le resultó. No, muy A mal. ver, Las 2 operaciones aquí salieron mal. Pero es que además estaba complicado. Aún con el acordeón. Sí, con el acordeón, ¿no? La foto de López Obrador ahí haciendo su acordeón, se ve que estaba complicado llenar el melate. Por eso hay tantos votos nulos o incompletos o blancos, porque algunos dijeron, tú nomás concéntrate en la corte o en el de disciplina. Olvídate de eso. O tú en el que importaba, concéntrate en el juzgado, en la magistratura, etcétera. Porque con todos, pues, o sacabas un acordeón y te tomabas 20 minutos, o te hacías bolas. A ver, yo creo que mientras no haya una reforma a la vista que eche atrás las votaciones, lo que tenemos que trabajar es en hacer una votación mucho más operable, porque esta no se puede. Había gente que quería ir, que tenía la convicción de ir, pero decía, ¿a qué voy a ir si no voy a... Si no ya lo conozco a dijo nadie? Noroña, ¿a poco la primera vez que tuviste sexo te salió bien? Sí, ya lo dije. Con ese ejemplo. Entonces, creo que Noroña aprendió como a los 40 años, o sea, en unos 20 años tendremos En fin, buenas elecciones. mucho habrá que decir de la elección, de esta primera elección judicial en México. Tenemos que ir a una pausa, es breve, quédese con nosotros. Regresamos aquí con todo respeto. ¿Neta dijo? Tras el estiaje, Guadalajara enfrenta nuevamente la temporada de lluvias con un incremento en los puntos de riesgo de inundación. El Mapa Único de Inundaciones 2025 identifica 363 zonas vulnerables en el área metropolitana, incluyendo 24 pasos a desnivel y 7 estaciones de transporte masivo. Se han añadido nuevos puntos críticos en Tonalá, Tlaquepaque y Zapotlanejo. La falta de soluciones integrales mantiene la problemática sin una solución a corto plazo. Bueno, como ya es costumbre en este programa, cada que se acercan las lluvias hablamos de los mismos temas, en particular de las inundaciones en el área metropolitana de Guadalajara. Cada vez son más puntos los que se inundan, cada vez hay más accidentes y tragedias en estas inundaciones y cada vez hay más promesas incumplidas de las autoridades que dicen que van a desasolvar, que van a ensanchar los drenajes, que van a hacer mapas actualizados, que van a hacer acciones preventivas. Pero lo cierto es que cae el primer chubasco, cae la primera tromba en la zona metropolitana, se inunda, hay charcos y hay bloqueos en muchas de las vialidades, Diego. A ver, este es un tema, digamos, recurrente, ¿no? Como bien lo dices. ¿Dónde se inunda? Donde había un arroyo o donde se hace un paso a desnivel. Nada más. Es decir, el resto de la ciudad no se inunda, ¿sí? El agua siempre, como dicen, reconoce, ¿no? Y siempre irá por el mismo lugar. Y si en tu calle antes era un arroyo, seguramente se va a inundar. ¿Por qué crecen los puntos de inundación? Porque seguimos haciendo las mismas burradas. Seguimos invadiendo cauces y haciendo lo que eran cauces de arroyo, convirtiéndolos en calles. O, peor aún, invadiendo los cauces, haciéndolos más pequeños y creemos, como es el caso
claramente de Patria, que tenía el arroyo tenía un cauce anchura enorme. que te gusta, de 40 metros. Ah, pues hay que usarlo para hacer calles, qué buena idea, ¿no? Pues sí, el día que llueve, esas calles se van a inundar. O hay que canalizarlo, como está entre Patria y entre Ávila Camacho y Federalismo. Hombre, tú no puedes meter el tamaño de ese arroyo en un cauce tan chiquito, se va a inundar. Y menos si te encuentras una plaza comercial en medio. Exacto, y menos en medio le pones una plaza que lo que va a hacer es bloquear. Pero hacer grandes colectores no tiene sentido económico, ¿no? Porque se usan pocas horas, días al año, ¿no? Entonces, nadie los va a hacer. Entonces, ¿qué hay que hacer? Aguantarse, ¿eh? La verdad es, si estás en una zona de riesgo, se averigüe y tenga muchísimo cuidado. Perdón, rapidísimo, hay soluciones mucho más pequeñas, pero que en el agregado funcionan, que son los pozos de absorción. Por ejemplo, algunas colonias que tienen un montón de pozos, como Chapalita o Colinas de San Javier, hay muchos pozos de absorción, además de inyectar a los mantos freáticos, justamente estabilizan el desbordamiento de los drenajes. Pues a un lado de Chapalita está uno de los puntos más críticos de la ciudad. Pero no es Chapalita eso. Pero ¿Y está por muy qué no se cerca. inunda Colinas? Arriba. Pero las cañadas, por supuesto que se inundan. Lo que pasa es que las cañadas están del lado de... Creo que hay pendientes muy graves de gestión de la ciudad y de la gestión del agua de lluvia y del agua que usamos, ¿no? Porque cuando hay estiaje le batallamos por el agua y cuando hay lluvia se nos desborda y nos crea un montón de problemas. Hay que aguantarse y hay que saber gestionar esto. Creo que hay una promesa ahí pendiente de estos programas multianuales de inversión, que si a los gobiernos se quitaran esta idea de que los tubos enterrados no son ¿No prometió Alfaro que iba a acabar con esto? A ver, y en el 2015, hace 10 años, Alfaro dijo que acabaría con las inundaciones. Y ya 25,000 millones de pesos que había que presumiendo que eran una nueva generación de políticos, Aristóteles de gobernador, Alfaro de alcalde de Guadalajara, dijeron, a ver, vamos a destinar este dinero y vamos a empezar a hacer obras multianuales. Era el Fondo Metropolitano, desapareció. Para ir empezando a hacer ese colector que nos hace falta, a lo mejor. No, pero a ver, es que nos hace falta, pero más bien ese proyecto tenía que ver con recuperar cauces, ¿no? Hacer grandes pozos de absorción. Hay en lo que es Santa Teresa, ¿no? Ahí se hizo un experimento ahí a un lado de la UNIVA, ¿no? Que es un arroyo que también viene de la primavera, pues el mismo arroyo que luego se hace acá, el arroyo de la Culebra abajo. Y ahí ha dejado de haber problemas, ¿eh? Sí, porque hicieron grandes pozos de absorción dentro del cauce, ¿no? Entonces ahí está infiltrándose el agua y bajó mucho el problema. No es que... Y gaviones arriba, que son represas que, digamos, bueno, alentan eso el de los escurrimiento. gaviones cada año hace crisis. Sí. Porque luego dejan que se asolven otra vez. Porque, a ver, y la otra, usar las presas que ya existen, como la del Parque Ávila Camacho, ¿no? Ahora, que la están desasolvando, pero tiene que haber un manejo de la presa, ¿no? Acuérdense también, en Arcos del Milenio y en el Parque Eldean, invirtieron una millonada. Y con bombas de chique. Y no se terminaron las inundaciones, pese a la inversión multimillonaria que anunciaron. Creo que el récord de la inundación mayor la tiene el paso de nivel de Niños Héroes Inglaterra. Sí, ese llegó a las vías. Ese llegó completito. 7 metros. Pero, por ejemplo, la Minerva jamás se ha obstaculizado, jamás se ha inundado. Tiene un desagüe, tiene un sistema de drenaje que desde los 80s... Te habla de una buena obra pública. Una buena obra pública. En cambio, ese y otros han sido un fracaso acuérdate rotundo. Una obra pública de Ramírez Acuña en López Mateos. Bueno, que tronó a la inauguración. A la primera lluvia. En la inauguración. En las Rosas. Sí, ese tronó el drenaje que he visto. Pero una reciente que funciona muy mal es el de Ávila Camacho y Juan Pablo II. Ah, sí, ese a la primera lluvia se satura y se inunda. Claro, y además todo el año tiene hay como veneros, no veneros, sé qué sea. Se encontraron brotes de agua. Porque todo el año tiene escurrimientos, ese puente. Entonces, bueno, a ver, no hay una solución a corto plazo, ¿no? Sí hay soluciones para mitigar, pero sobre todo lo que tiene que ver, las inundaciones provocadas por nosotros, digamos, por los ciudadanos, no por la obra pública mal hecha, son las que tienen que ver por basura,
¿sí? O por invasiones a los cauces de los arroyos. También, eso me parece que también es un severo problema. un severo problema. Y la CNA supuestamente le toca vigilarlo, pero solamente hace el recuento. La Afropepa es la que debería de actuar, no actúa porque no tienen presupuesto ni una ni otra y le deja el problema a los ayuntamientos. Ahora, un compañero de N+, Franco González, hizo un trabajo muy interesante. Fue a recorrer los puntos donde hubo tragedias el temporal pasado, ¿no? Estos canales que se desbordan y que luego arrastraron coches donde hubo muertos, ¿no? Familias enteras, una jovencita que iba manejando y que también se la... Bueno, lo que descubrió fue, no hay ningún señalamiento, no hay ningún reforzamiento con alguna barra de contención donde se fueron los coches, nada. Nada, o sea, no se hizo nada, no se aprendimos hizo nada. Entonces, ni una cruz, ni un recuerdo. Ah, no, ni eso una... seguro, sí. porque eso lo pone la familia. Sí. Pero, vamos, no hay un trabajo de prevención. Claro. En fin, bueno, vamos a pasar a la siguiente sección de Pónganle el nombre para que vean, pues, qué ha sucedido en la guerra Rusia-Ucrania. Veamos. Los curadores más experimentados de Con Todo Respeto han preparado esta exquisita pieza de arte visual. Usted, póngale el nombre. Pues al borde de una guerra, si no la tercera guerra mundial, una guerra de grandes magnitudes en Asia. Pues no se arregla el conflicto ese, ¿no? Empeoró. Se llamó la Operación Telaraña, yo le pondría la telaraña de drones. Porque fue una cosa bestial, ¿no? Y entre más Trump dice que lo va a arreglar, más complicado se pone. Pero sí, esta fue una cosa, están hablando los analistas de guerra y bélicos de algo que es una inédito. Nueva generación de, ¿no? 2 años planeándolo, los metieron en convoys de buses y trenes, esperaron el momento en que la mayoría de la flota estuviera aterrizada y pues ahí están las imágenes despedazaron un tercio de la flota aérea rusa. Y la respuesta de Rusia a mí me da pavor, a ver cómo viene. Es que ya empezó, pero... Aquí en este programa, Es que nosotros tres burramente dijimos que iba a durar, unos dijeron que una semana, otros que un mes. 6 meses, 6 meses. En algún momento cuando ya se nos ya cuando pasó el mes, bueno, 6 meses, ¿no? Ya lleva, ¿qué? 2. Y, bueno, y se nos olvidó que Ucrania Año era y medio. el centro de inteligencia de la Unión Soviética, ¿va? Y sobre todo ahorita el receptor de la cooperación militar de todo el occidente. Pues bueno. En fin, vamos a tener que ir a corte y volvemos Con Todo Respeto. No le cambie. La sobredemanda de energía eléctrica en México, exacerbada por olas de calor y un crecimiento industrial acelerado, ha llevado al sistema eléctrico nacional al límite. En mayo, la demanda superó los 50,000 megawatts, reduciendo las reservas operativas por debajo del 3%, cuando el mínimo recomendado es del 6%. Esta situación ha provocado apagones programados en diversas regiones del país. Expertos advierten que, sin inversiones urgentes en infraestructura y generación, el riesgo de cortes masivos persistirá. Gracias por continuar con nosotros aquí en Con Todo Respeto. Entramos a nuestro último bloque abordando pues un problema que se ha venido agravando, la 4T y la conducción que le dio este personaje Manuel Bartlett a la CFE, pues nos tiene en este punto crítico que desde luego pues ahuyenta inversiones. Si no hay suficiente generación de energía en el país, pues no llegan las inversiones porque no hay certidumbre, ¿no? de desarrollo, de viabilidad de las empresas. Y al igual que Pemex, pues la CFE cada vez es menos sustentable, David. Así es que yo creo que el gran error de los últimos años fue una conducción ideológica y política
de la segunda paraestatal más importante del país y no una gerencia técnica y financiera que sacara a flote una empresa que está muy comprometida en sus finanzas. ¿Revertir Pero además, la reforma de Peña afectó? Mucho, por supuesto, porque apostó no solo a la rectoría mayoritaria de la generación de energía, sino al privilegio del consumo de combustibles fósiles. Y eso desincentivó parte de la inversión que tiene que ver con la generación de energía, no solo con el consumo. Es decir, ahorita el atorón es en las dos partes de la ecuación, en los dos lados de las variables. Por un lado, en que estamos generando poca energías limpias porque hubo, digamos, un desincentivo muy importante, ahora se empieza a revertir. Y por el otro lado, hay un embudo también en el consumo porque no hay suficiente suministro y por tanto muchas empresas, fábricas, industrias, pues tienen miedo a instalarse porque quizá no les surtan. Entonces, cambiar ese efecto estructural nos va a tomar meses o años. Y ahorita, pues con este calorón se siente porque es cuando vienen los picos de consumo. Y podría grabarse eso, ¿no? A ver, yo creo que el Plan México, la parte medular es energía, ¿no? Sí. Y lo que el Plan México lo que plantea es, sin pelearse con López Obrador, ni con el discurso de la soberanía energética, revertir la reforma de López Obrador de facto en la práctica. Volver a la de Peña. Hecho, como nos dijo un altísimo funcionario, un secretario del gabinete de Sheinbaum, dice, a ver, eso el 52-48, eso es muy fácil de manipular, ¿no? Yo me encargo de que siempre aparezca el número 52. Eso, pero como necesitamos como en la UDG. En la UDG, exactamente, sí, más o menos, ¿no? Dice, pero necesitamos urgentemente empezar a generar energía, porque es el gran problema nacional para el crecimiento. O sea, ahorita hay muchísimas taras para el crecimiento en el país, pero de mediano plazo se detona. La más grave es la falta de energía. ¿Y por qué? Y luego, los apagones que estamos sufriendo, que tienen que ver mucho con infraestructura muy avejentada, ¿no? Entonces, al primer aeronazo o tormenta, los señores transformadores empiezan a sacar tronar, chispas, ¿no? A aventar chispas, porque es infraestructura ya muy vieja, ¿no? Que es lo que nos está afectando, digamos, a las casas, o hay una sobrecarga, una sobredemanda, porque se prenden aires acondicionados. Nosotros en Guadalajara lo sentimos poco. En el norte es terrible y no se diga en la península de Yucatán. Así es, donde incluso la Comisión Federal de Electricidad tiene que ofrecer tarifas más bajas porque es indispensable tener aire acondicionado en tu casa, si no, no vives. Subsidiado, el subsidio es mayor en la franja donde fronteriza. Hay más necesidad, que es la península de Yucatán, es donde hay menos energía hay. Pero estamos lejos de aquella industria de clase mundial, ¿no? No, sí somos de clase... ¿Qué significa clase mundial? Eso luego lo discutimos, ¿no? Exactamente, ¿no? Apagones históricos, es global, es mundial. Sí, yo creo que hay un problema importantísimo. El gran atorón del desarrollo mexicano está en la producción energética. Pues habrá que ver cómo... En el mundo, vimos lo que pasó en España y parte también, de Francia. Los apagones. Hemos visto apagones en Estados Unidos bestiales. Bueno, en el apagón de Madrid fue... Pero fue toda España, no fue Madrid. Y Portugal, fue la península Portugal, entera. Y una cosa parte que no les había pasado. Una parte del sur de Francia. También, ¿no? sí, O sea, sí. fue quizás el apagón más fuerte. Pero en Estados Unidos ha habido apagones fuertísimos. California tiene problemas gravísimos también, ¿no? En fin, yo creo que es el gran reto. Ahí está el gran reto de la CFE. Vamos a otro tema que tiene que ver con esta casa de estudios y el tema presupuestal, que hace unos días volvió a tensar la relación con el gobierno estatal. También el mismo 52-48. Tras 5 meses del 2025, la Universidad de Guadalajara firmó un convenio histórico con los gobiernos federal y estatal que garantiza un presupuesto constitucional permanente. Este acuerdo establece que la UDG recibirá anualmente el 5% del presupuesto estatal, con una posible aportación paritaria del gobierno federal, fortaleciendo su autonomía financiera y permitiendo ampliar la matrícula, mejorar la infraestructura y consolidar sus funciones sustantivas como la docencia e investigación. Con esto, vuelven los vientos de calma entre el gobernador Pablo Lemus Navarro y la comunidad universitaria.
Bueno, pues ahí veíamos a la nueva rectora Carla Planter, al gobernador Pablo Lemus y al flamante subsecretario de Educación, ya muy color guinda. Sí, el suéter muy guinda, ¿verdad? Muy guinda el suéter. Oye, a ver, Pero sí fue factor Sí. como para destrabar algo que se estaba tensando ahí. Yo creo que aquí hay dos cosas. Uno, de repente se comunicó mal o se entendió mal de que que el presupuesto federal también era constitucional. No, lo que hizo el subsecretario de Educación Superior es reconocer el presupuesto constitucional local y decir la federación aumentará en la misma proporción, ¿sí? Pero no es que esté en la Constitución de la República, no es constitucional el presupuesto federal, es el reconocimiento federal al presupuesto constitucional local, que es distinto. Y la otra es que lo deslizó la cápsula muy suavemente en lo posible. ¿No? Es decir, Si hay disponibilidad de presupuestaria. recursos, por supuesto. Es decir, porque no se puede comprometer Ricardo Villanueva, creo que qué bueno que haya un secretario, Un buen gestor. subsecretario de Educación Superior que sea egresado de la UDG, pero él no puede comprometer los recursos federales, ¿no? Sí. Él puede decir, vamos a hacer todo lo posible para que esto suceda. Y la bronca entre Carla y Pablo me parece que sí se sobredimensionó un poco. La verdad es que no era tal bronca. Yo creo que Carla lo aprovechó bien para dar un mensaje al interior de la universidad de fuerza, pero la bronca nunca existió realmente. Es decir, Sí, yo creo que se tensaron las cosas por varias razones, no solamente Sí. por el presupuesto, por la firma del convenio que permite la colaboración a partir de este nuevo presupuesto, sino también por el nombramiento de los directivos de hospitales civiles y también por el tema de los adeudos de agua de las instalaciones y empresas universitarias. Se acumularon Que varias esa fue cosas. como una bienvenida y creo ruda. que ya fue el fin de la luna de miel, un periodo en el que había habido mutuos elogios. Eso creo que ya terminó. Y tampoco está mal que haya esa tensión. Creo que la mejor versión de la universidad pública es ser crítica, ser independiente y ser contrapeso. Claro, no jugando política o partidariamente con otros, sino más bien respecto de su gobierno, de sus autoridades, tomar esa distancia y empezar a discutir estas cosas de manera abierta y franca. Creo que es bastante y normal. si es un abuso, y yo digamos, cuando estuve en la Consejo Tarifario del CIAPA siempre peleé porque la universidad pague el agua. No hay ninguna razón por la cual... Todos deben de pagar el agua. Puede establecerse un esquema de subsidio, tanto por alumno, ¿no? Tantos litros al mes alumno. El resto debe pagarse a tarifa completa y las empresas para universidades deben de pagar como cualquier empresa. Son empresas para universidades. Habrá que ver si el gobierno del estado insiste en que ahora que hay presupuesto constitucional, algo se debe destinar a los entornos universitarios. Ojo, que la rectora ese es un muy presupuesto enfático adicional, en decir sí, no. No, a ver, es decir, esa es decisión nuestra, no del gobernador. Eso yo creo que estoy totalmente de acuerdo con Carla. ¿No? Claro, porque ese es un presupuesto adicional, no es el 5%. Y yo creo que eso sí tensó un poco ahí. Tensó eso porque el gobernador Lemus dijo, bueno, de ese adicional que son 500 billones o 0.5% o sea, adicional, ahora que yo ya voy a vamos, dar michas, más. Y la universidad hizo bien en decir, no, espérame, quizás sí le entro a eso, pero eso yo lo decido, tú no me lo impones, no va etiquetado. Habrá que decidirlo en el Consejo de Rectores y creo que al final las dos partes se entendieron y se diluyó un poco. Sí, pero creo porque que era delicado porque las diferencias se estaban tratando de montar sobre un grave problema, el más grave problema de seguridad que tenemos en Jalisco, como es la crisis humanitaria de las desapariciones. Claro. Yo lo veía sumamente peligroso eso y delicado. No, por supuesto. Sí creo que volvieron las aguas a su cauce, ¿no? Creo que seguirá habiendo estas tensiones, las tiene que seguir habiendo, la universidad tiene que seguir siendo crítica y el gobierno tiene que seguir exigiendo a la universidad que sea lo mejor posible, ¿eh? Porque lo pagamos todos. Ahora, y ahí el exrector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, hoy subsecretario de Educación del Gobierno Federal, tiene un gran reto en cómo revierte toda esta inercia que hubo con Andrés Manuel López Obrador de bajarle el presupuesto a las universidades públicas y crear su propia cadena de universidades que nunca ha demostrado que resuelven alguna necesidad. Yo creo que vamos para atrás en eso, porque incluso ahora todo el presupuesto de CONACYT está yendo a la Universidad de Rosario Castellanos. Están dejando a los centros CONACYT y a la inversión en ciencia y tecnología en zancos. Muy parecido a lo que discutíamos de Trump y su ataque a Harvard.
no de manera tan abierta, pero ha ido recortando presupuestariamente el subsidio de las universidades. No les ha aumentado ni la inflación en términos, ni el gasto en Y términos quitaron reales. todas las bolsas extras. Y que quitaron había. muchos de las bolsas, de los subsidios adicionales, y crearon estas universidades que no son de buena calidad, que no están realmente cubriendo una demanda, que solamente están aumentando las matrículas y que están un poco inflando esos padrones universitarios. Y ahí escucho a la Núñez muy callada, no sé si también ya esté capturada. La Asociación Nacional Igual de que la Universidades UNAM y prácticamente e todas las Institutos de universidades. Educación Superior. Sí, el Poli, pues ni se diga, eso sí depende directamente del gobierno federal. Pero la UNAM, que tiene autonomía, 3 trancazos al rector y no volvió a abrir la boca, ¿no? Nada, sí. El resto de las universidades, o sea, yo creo que la Universidad de Guadalajara ha estado muy poco crítica con el presupuesto federal. Le falta, en parte, pues, ya son parte de la estructura del gobierno federal, Ricardo Villanueva, para bien y para mal, ¿no? Así es. Bueno, pues otro tema, el del financiamiento de las universidades públicas que tendremos que tener ahí en el radar. Se nos ha terminado el tiempo de la emisión de hoy aquí en Con Todo Respeto. No nos queda más que agradecer que nos haya acompañado, Diego. Gracias, Jaime, gracias, David. David, Gracias, buenas noches. hasta la próxima. Que tenga una excelente semana. ¡Hasta liberar! We need strong borders,